Martín era un niño soñador. Desde pequeño, su habitación estaba llena de juguetes de dinosaurios. Pasaba horas imaginando cómo sería tener un amigo prehistórico. Una noche, algo sucedió. Martín se durmió profundamente y comenzó a soñar con un mundo donde los dinosaurios volvían a la vida. En su sueño, se encontró en un lugar lleno de vegetación prehistórica y un dinosaurio amigable llamado Dino, con brillantes ojos azules y una sonrisa amable, se acercó a él. El dinosaurio con mucho entusiasmo le dijo: «Hola, soy Dino, tu nuevo amigo». Martín no podía creerlo. Estaba hablando con un dinosaurio. Dino era gentil y muy juguetón. Juntos corrieron por campos llenos de helechos y árboles gigantes. El sueño de Martín se había vuelto realidad, tenía un dinosaurio como amigo. Dino llevó a Martín a pasear, cruzaban ríos y valles, descubrieron cuevas secretas con fósiles y cascadas que brillaban con colores arcoíris. Mientras exploraban, se encontraron con otros dinosaurios de diferentes tamaños y colores. Martín estaba emocionado de conocer a tantos amigos prehistóricos. Al despertar, Martín se dio cuenta de que había sido un sueño. Pero algo mágico permanecía en su corazón. Decidió que haría todo lo posible para mantener vivo ese sueño. Martín comenzó a estudiar más sobre dinosaurios. Leía libros, veía documentales y hasta visitó museos. Quería aprender todo sobre esos seres. Con el tiempo, se convirtió en un paleontólogo brillante, compartiendo sus conocimientos con los niños para que también pudieran conocer la grandeza de esos animales prehistóricos. Y aunque nunca tuvo un dinosaurio de verdad, Martín supo que había encontrado algo aún más valioso: el amor por la ciencia y la amistad que había forjado en su increíble sueño. Había una vez una niña llamada Sofía, que vivía en un pueblo rodeado de prados y coloridos campos. Sofía siempre había soñado con tener un unicornio. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y se imaginaba galopando por praderas mágicas con él. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano, Sofía encontró una extraña luz resplandeciente. Siguió el destello hasta llegar a un claro lleno de mariposas y arcoíris. En el centro del claro, para su sorpresa y alegría, había un unicornio que podía cambiar su pelaje de color. El unicornio, llamado Estrella, tenía ojos brillantes y una melena que parecía de oro. Al ver a Sofía, Estrella relinchó suavemente y se le acercó para saludarla, mostrándole toda su bondad. Sofía y Estrella se hicieron inseparables. Jugaron juntas, exploraron bosques y vivieron aventuras mágicas. Estrella incluso le enseñó a Sofía a galopar sobre su espalda, llevándola a lugares que solo existían en los sueños más hermosos. Pero un día, mientras exploraban una cueva, encontraron una puerta misteriosa.
Al abrirla, descubrieron un reino lleno de otros unicornios y criaturas mágicas. Sofía se dio cuenta de que su deseo se había hecho realidad de la manera más sorprendente. El rey de los unicornios le agradeció a Sofía por liberar a Estrella de su cautiverio mágico y le concedió el deseo de llevarla de vuelta a casa. Sofía, con el corazón lleno de gratitud, se despidió de Estrella con lágrimas de felicidad. Aunque ya no tenía a Estrella a su lado, Sofía nunca olvidó la magia que compartieron. Cada vez que miraba al cielo nocturno, recordaba las risas, los juegos y la amistad que había encontrado con su unicornio. Y así, Sofía vivió feliz, sabiendo que a veces los sueños más extraordinarios pueden convertirse en realidad de las formas más inesperadas. Había una vez en un pequeño rincón del mundo, en una acogedora madriguera, vivía un ratoncito llamado Teo. Teo poseía un coraje que desbordaba su diminuto tamaño. Una mañana, la tranquila comunidad de ratones se vio en apuros cuando un gato malvado, llamado Garra, amenazaba con invadir su hogar. Los ratones, temblando de miedo, no sabían qué hacer. Teo, con su corazón valiente, se ofreció como voluntario para enfrentar al temible gato. Con una pizca de astucia y un corazón valiente, ideó un plan. Decidió hablar con Garra, ofreciéndole una tregua. Le contó historias de amistad y compañerismo entre gatos y ratones de otras tierras, sembrando la semilla de la paz en el corazón del felino. Garra, conmovido por las palabras y la valentía de Teo, accedió a detener su invasión. Sin embargo, otro problema acechaba. Una inundación amenazaba con destruir la madriguera de los ratones. Sin titubear, Teo reunió a todos los ratones y juntos construyeron un dique para detener el agua. Con trabajo en equipo y determinación, lograron salvar su hogar. La noticia de la valentía de Teo y su gesto de paz llegó lejos. Los ratones y gatos de otras tierras, inspirados por su historia, se unieron en amistad y colaboración. Teo se convirtió en un héroe para su comunidad y más allá. Su coraje y corazón generoso enseñaron a todos que la verdadera grandeza no se mide por el tamaño, sino por la valentía y el espíritu de ayuda hacia los demás. Desde entonces, en aquel rincón del mundo, los ratones recordaron la historia del valiente Teo, quien demostró que incluso el más pequeño entre nosotros puede hacer una gran diferencia con bondad, valor y determinación. Y así, su historia se convirtió en leyenda, inspirando a generaciones de ratones a nunca subestimar el poder de un corazón valiente.